Ya el momento de la pintada y demás, ¿solés ir constantemente? ¿No? No, es algo que piso esa ruta, piso la IPF y me da escalofrío. Me imagino. No, discúlpame, no puedo, Juan Carlos, no puedo. Porque de saber que han llegado hasta ahí. Lorena era una chica muy prudente para manejar. Lorena vivía sobre esa moto. Trabajaba con su moto en la calle. Andaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche porque ella estudiaba de noche. Entonces, Lorena era muy prudente, conducía muy bien. Es más, Sergio falleció con su casco puesto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que este tipo mató a 2 personas y está gozando de la libertad como si nada hubiese hecho, y esto no es así, Juan Carlos. El que se manda una cosa como esta, esto es terrible lo que ha hecho Cruti. Ha matado a 2 personas, él y su hermana. Deberán pagar por ello. Y cuando digo pagar, no me refiero a lo dinerario, Juan Carlos, porque no me importa nada de lo dinerario. Me importa que se haga justicia por ellos, que la justicia realmente llegue y ya es hora, Juan Carlos, de que se haga justicia por ellos. Ellos tienen que tener esa justicia terrenal. De lo demás se encargará Dios en su momento. Pero tengo entendido que este pibe es papá. Tuvo una nena luego de haber atropellado, abandonado y matado a Lorena y a Sergio. Pero esto es así. Esto, si no tenés hijo, tenés que tenerlo con quien sea y que acomode lugar, Juan Carlos, porque son argucias de la justicia. Porque después en el debate oral, el buen padre de familia, único sostén de familia, mira vos el buen padre de familia, mató a 2 personas que venían de la Virgen. Él venía de un club. Lorena había ido, Sergio en realidad, quería ir a la Virgen a hacer una promesa porque el lunes 12 debía rendir un examen. Entonces, esas son las cosas que indignan. Yo estoy indignada. Yo hago un esfuerzo sobrehumano por ir a ese lugar. Fui una sola vez el día que pintamos las estrellas. Y estaba por ir hoy a repintar las estrellas. Pero sinceramente no estoy en las condiciones de salud óptimas como para hacerlo. Estás en ese lugar y ves que estaban tan cerca. Desde ahí se ve el pueblo, ¿sí? Entonces, si estaban tan cerquitas, te entra una cosa en la cabeza, Juan Carlos, que no se puede explicar. No se puede explicar, solamente lo vivís. Yo el día que llegué a ese lugar, cuando fuimos a pintar las estrellas, no podía bajar del auto. No podía bajar del auto, porque encima ver la distancia que quedó un cuerpo del otro, decís, Dios, ¿a qué velocidad venía este tipo? ¿A qué velocidad? Ni siquiera lo quiero saber, Juan Carlos. Tuve en mis manos el expediente y no me animé como mamá y como abuela de verlo, porque me da escalofrío de solo pensar a la velocidad que venía. Y después de tener la frialdad y la cobardía de abandonarlos, de dejarlos librados a su suerte. Juan Carlos, Lorena era una chica que iba por la calle juntando los animales atropellados, los animales que encontraba heridos. Y mirás cómo terminaron ellos por culpa de esta basura. Es una basura, Juan Carlos. Estoy muy enojada. Y pongo en manos de Dios para que Dios me escuche. Tiene que escucharme. Que la justicia se haga muy pronto, y se va a hacer, Juan Carlos, se hará, yo te lo juro, Juan Carlos, se va a hacer, porque yo no voy a parar a ver a este tipo en el lugar donde es, porque es un peligro para la sociedad. Este tipo está conduciendo, estuvo inhabilitado 1 año, y luego le devolvieron su carnet. Entonces aquí tenemos a un asesino en nuestro pueblo. Es un asesino que hace 3 años fueron Lorena y Sergio, ¿sí? Hoy, mañana puede ser cualquiera de nosotros, cualquier otro, porque el tipo está manejando.